Muy buenas noches, señoras y señores. Estamos a 2 de enero, primer programa de Noche de Estado de Alarma de este 2025. Feliz año nuevo, hay que desearles a todos ustedes. Y estamos aquí, como siempre, el grupo EDATV va a continuar con su misión de contar lo que ocurre en España y en el mundo con total libertad y sin presiones, ni componendas, ni intercambios con el poder establecido. Aquí la verdad que no se le pide ficha a nadie por contar lo que opina o lo que cree, y damos la información también tal cual nos llega. Así lo vamos a continuar haciendo todo este año, si Dios quiere y si el gobierno también nos lo impide. Está en aras de ello, está favoreciendo a diversos medios de comunicación con entregas de dinero, y otros medios de comunicación que lo piden. Nosotros no lo hemos pedido ni lo vamos a pedir, pero otros que lo piden se lo niegan, porque aquí la razón es continuar pedaleando hacia los intereses que este gobierno tiene, y probablemente también parte de la oposición, porque todo esto también habría que verlo. Ahora mismo no queda claro hasta cuándo puede durar este gobierno. La vocación que tiene ahora mismo tanto el Partido Socialista como su presidente, bastante acorralado con muchísimos temas. Todo el mundo piensa que va a caer mañana o pasado mañana, pero es verdad, como él bien dice también, y haciendo gala de ese manual de resistencia que ya publicó al inicio de esta carrera política, por llamarle carrera a todo esto que está haciendo, es ese manual de resistencia. Está haciendo gala de esa Biblia suya, y lleva 7 años así, a lo tonto. Tenemos un Pedro Sánchez que, sin haber ganado elecciones, pues se está colocando ahí. Estas últimas tampoco las ganó, sin embargo, es presidente del gobierno. Es algo completamente inédito en la democracia española desde el 78 para acá. Un presidente de gobierno que se sienta en la silla, en la butaca de la Moncloa, para presidir un gobierno sin ganar elecciones. Es absolutamente inédito. Lo menos que se podría pedir es que tuviera la desfachatez de sentarse cuando realmente las gane. También la ganó por una moción de censura, y las cosas que están ocurriendo, desde luego, no son buenas. Tiene un primer trimestre de aquí a Semana Santa muy complicado, en el que tiene que intentar aprobar el techo de gasto, elaborar unos presupuestos y aprobarlos con esos socios que tiene, que solamente quieren dinero, por ejemplo, como para comprar la alcaldía de Jaén al prosperar la moción de censura contra el Partido Popular. Recordemos que el Partido Socialista no gobernaba, insólitamente, o aunque parezca muy increíble, en ninguna capital andaluza. Ahora sí lo va a hacer en Jaén, gracias a esa moción de censura que ha salido adelante con el apoyo del Ministerio de Hacienda, que va a regalar como 600 o 700 millones de euros para tapar agujeros de aquel ayuntamiento, o simplemente para lavar la cara a los mocionantes, a los que han interpuesto la moción de censura. También es la noticia con la que hemos abierto hoy. No solamente es la moción de censura de Jaén, pobres jienenses, lo que les viene encima. Sánchez ha cedido en las últimas horas el control de la aduana de Melilla a Marruecos para que pueda elegir la mercancía que quiera. El gobierno ha culminado la negociación con Rabat, con el gobierno de Rabat, para sellar una supuesta paz que comenzaría en 2022 tras declarar la soberanía marroquí sobre el Sáhara, algo que a España no dijo nada. Teóricamente, según Naciones Unidas, España todavía es el Estado, el país que debería hacer el proceso de transición sobre el Sáhara desde lo que fue una provincia española. Tanto Guinea Ecuatorial como el Sáhara fueron provincias españolas, no eran colonias, eran provincias, y tenían la administración española desplegada, digamos. Por lo tanto, la autoridad competente en el proceso de descolonización no puede ser Marruecos, ni puede ser ninguna fuerza insurgente, ni puede ser ninguna otra situación. España es quien tiene la responsabilidad todavía de que se iniciara ese proceso de descolonización, del que España está ausente ya desde hace medio siglo, pero es verdad que esto es la realidad del asunto. Ahora mismo parece que Pedro Sánchez está contento, satisfecho, o no le importa la cesión de Melilla inicialmente, el control aduanero de Melilla, para que Marruecos controle la mercancía que entra y sale. Ya es un primer paso de cesión de soberanía inaudito. Después podría venir, desde luego, Melilla, y como iniciamos con la portada de nuestro programa de hoy, hay que ver cómo es la cuestión de la inmigración en Canarias, y ese desoimiento que está haciendo también de la autoridad canaria, en un avance también muy peligroso. La inmigración irregular en España se ha quedado el récord histórico de casi 65.000 personas. En total han llegado
al país ilegalmente, más de 7.000 personas más que el año anterior, 2023, lo que supone casi un 12,5% de incremento. Las Canarias han recibido, de esos 64.000 personas que entraron en nuestro territorio, 46.000, es decir, el 70% frente a los 40.000 del año anterior, que ya era tela. Los datos que rozan el récord del 2018, que fueron 64.000 inmigrantes, son abrumadores y van a ocupar el debate público en los próximos días, especialmente en Canarias, que están recibiendo una parte muy importante de esa inmigración ilegal que procede desde las costas marroquíes y mauritanas, especialmente desde las marroquíes. Habría que pensar, ¿y qué ocurre en Marruecos cuando estos ilegales subsaharianos, esas masas de miles de personas subsaharianas proceden desde Mauritania y atraviesan, transitan por el territorio marroquí? En Marruecos no son considerados ilegales, no se les pide la documentación, quién les da agua, dónde les alojan, quién les da de comer, cómo viven allí. Son fantasmas, son zombies, nadie les ve por Marruecos porque parece ser que Marruecos no crea ningún problema, ni son detenidos, son ayudados a llegar hasta las costas de Marruecos, donde por vía marítima, la más utilizada con cayucos y pateras, llegan a España y llegaron ya el año pasado, este año que hemos cerrado hace un par de días, un total de más de 60.000 personas. Es un 10% más que en 2023 y ese es el dato. La parte del León de todas las llegadas se las ha llevado, como ya sabemos por la progresión de los datos, es las Islas Canarias, que están en esa región continental africana frente a las costas de Marruecos. El incremento ha sido importantísimo, cerca del 20%, y es un ascenso de embarcaciones que ha sido casi el 15%. La ruta atlántica ha desaguado la mitad, la práctica total cantidad de migrantes africanos rumbo a España. La Mediterránea ha decaído en conjunto con respecto a 2023, sigue presionándose ahí. Y hablábamos de Melilla, y es que Ceuta y Melilla, por su parte, han recogido menos entradas por vía marítima, que es saltar la verjita esa y pasar nadando, en fin, de otra manera, que el año anterior. Ceuta registró 39 inmigrantes menos que en 2023 y Melilla 185. Sin embargo, los llegados saltando las vallas en ambas ciudades autónomas han crecido más de un 100%. Son casi 3.000 personas frente a las 1.000 y pico de un año antes. Es decir, prácticamente se ha triplicado. Las cifras previas ya anticipaban la posibilidad de que se pulverizaran los récords, que parece que van a continuar así, porque va a continuar siendo así. Las últimas horas esa ruta atlántica sigue llegando gente. La región, por ejemplo, de Baleares, la ruta atlántica en el Mediterráneo, el panorama es similar. En concreto en Ibiza, donde la Guardia Civil y la policía local han interceptado ya hoy jueves una patera con un total de 21 personas a bordo. Llegaban a la playa de la Estanga. Según la delegación del gobierno de Baleares, una información a la que hemos tenido acceso aquí para Informa Radio y para el grupo de ATV, para esta noche de estado de alarma, en la embarcación viajaban 20 personas que son de origen subsahariano y una de origen magrebí, todas ellas en aparente buen estado de salud, y ha sido la primera interceptada ya este 2025, después de que Baleares cerrara 2024 con casi 6.000 personas migrantes llegadas a las islas a bordo de unas 350 pateras. No nos imaginamos atravesar desde el norte de África, desde Marruecos hasta Baleares, hacer ese tránsito de forma muy dificultosa, porque ya lo es desde Canarias, pero desde Canarias puede tener un poco el apoyo incluso de Marruecos. Lanzarse a esa ruta mediterránea hacia Baleares es muy complicado. Esto va a continuar siendo así y es un problema de enorme tamaño. Hay muchas más cuestiones, porque encima del tapete, tenemos desde luego, habría que dar un repaso al año político español, al 2024, y este año judicial que arranca para Pedro Sánchez. Está esa situación también de Muface, que pone en riesgo la atención en el sistema sanitario que conocían hasta ahora los funcionarios con Muface, y que está soportado por 3 grandes aseguradoras sanitarias que parece que van dejando el espacio y que no van a querer atenderlo porque dicen que incurrirían en gastos o en un coste enorme de unos 200 o 300 millones de euros. Otro problema importantísimo, desde luego, es la vivienda. Va a continuar siendo el problema para 2025 y bueno, vamos a arrancar este programa, que es el primero del año, presentándoles a nuestros invitados de hoy. Ahí tenemos con nosotros, que ya los tenemos en parrilla,
a don Leopoldo Bernabeu. Leopoldo, feliz año. ¿Qué tal? Feliz año, muy buenas noches y nada, encantado de que vuelvas a contar conmigo. Has tocado muchos temas. Me presento, aquí estoy y en cuanto des el visto bueno empezamos con el que tú quieras porque, insisto, has tocado algunos realmente interesantes y simplemente por dejar caer alguno más, por si el tiempo nos diera para tocarlos. Creo que una noticia también muy importante, para mí desde luego una de las más importantes, precisamente porque ha pasado totalmente desapercibida en la gran mayoría de los medios de comunicación, es un informe de más de 500 páginas publicado en Estados Unidos hace exactamente un mes, avalado por una cantidad ingente de científicos, un informe sobre el que han estado trabajando 3 años, 3 años, y en el que se demuestra muy a las claras una serie de cuestiones que seguramente, José Luis, en otros medios de comunicación no lo dirían jamás. Y es que el COVID, efectivamente, tal y como habíamos defendido algunos hace 3 o 4 años, ha sido un completo engaño, una tomadura de pelo absolutamente brutal. Nadie dice que no existiera el COVID como virus, pero efectivamente se demuestra que todo lo demás, las mascarillas, las vacunas, el confinamiento, etcétera, absolutamente un engaño a la población mundial. Ahí lo dejo y hablar de lo que tú quieras en cuanto nos des paso. Pues tocaremos ese tema también. Don Julio Bonmatí, feliz año nuevo. Pues feliz año a José Luis, feliz año a mis compañeros de tertulia y por supuesto a todos los que nos estén viendo u oyendo. Ahora cuando entremos en materia, en el orden que se establezca, pues abordamos los temas. Yo diré que yo, a priori, si alguien me dice que qué pienso que va a ocurrir en el 2025, lo resumo en una frase. Pues que no se va a solucionar ningún problema del 2024 y probablemente aparezcan nuevos problemas. Qué horror. Eso es como cuando tienes el sarampión y te salen las paperas. Sería ya lo último. Pero un amigo mío, Enrique Calvez, nos está felicitando el 2026, no el 2025. Dice, este ya... Feliz año nuevo 2026. Vamos a ver si llegamos hasta allí. Jesús Muñoz, muy buenas noches y feliz año. Pues buenas noches, feliz año a los que nos están viendo y escuchando, por supuesto también a Julio y a Leopoldo, con el cual no he coincidido en ninguna tertulia. Nos estarán felicitando el 2026 porque no les gustan los años con rima, a lo mejor. Hoy además que es 2 de enero, que es el día de la toma, y que precisamente para mí debería ser fiesta nacional en España, y no lo es, entre otras cosas, porque le molestaría mucho a uno de los que has estado hablando tú en tu inicio del programa, a Marruecos, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo también estoy con Leopoldo en el que ese informe ha pasado absolutamente desapercibido, y además yo estos días también lo mencionaba, porque como aquí los españoles tenemos memoria de pez, ya la gente se ha olvidado que hace unos años a los que no nos quisimos, por ejemplo, meter cierto líquido experimental en nuestro cuerpo, nos querían algunos amigos y familiares negar a cenar con ellos en Nochebuena y en Nochevieja, o nos querían prohibir a ir a sitios. Han pasado unos años y, desgraciadamente, nos está dando la razón todos y cada uno de los informes que salen y todos los hechos. Digo desgraciadamente porque no queríamos tener razón. Nos hubiera gustado ser prácticamente, bueno, habernos equivocado en el primer momento y que todo hubiera ido maravillosamente, pero no es así. Y efectivamente, yo desde aquí quiero desear, pues, en este año 2025, con rima, pues pan, patria y justicia para todos los españoles y, como decía José Antonio, sobre todo para aquellos que por no tener ni pan ni justicia reniegan de la patria. Bueno, eso nos lo vamos a seguir encontrando, esa renegación de la patria. Fijaros lo de Melilla, es tremendo, esa cesión. Y creo que se ha hecho además, no sé qué os parece, con nocturnidad y alevosía, ¿no? Porque esto es un tema del que no ha habido ni siquiera tampoco un debate público previo. De repente ha aparecido esa cesión del control de la aduana de Melilla a Marruecos para que incluso seleccione la mercancía que le puede interesar antes de que pase al territorio nacional, a España. Bueno, estando en Melilla ya está en territorio nacional, ¿no? Pero no, a mí me parece que es una cesión tremenda de la que parece ser que no ha habido respuesta. Sí se ha quejado el presidente de Melilla, que ha protestado. Sería considerada una ciudad marroquí sin más, es lo que ha dicho el presidente de la ciudad autónoma de Melilla, pero es abrir un melón que después de eso puede venir Ceuta y no digamos ya incluso Canarias, ¿no? ¿O no bueno, pues sí. Leopoldo, si sí te parece, no, simplemente por hacer un comentario a lo que acabas de lanzar, ¿no? Sobre el tema de la inmigración.
Bueno, pues yo creo que esa cesión que dices tú de la aduana a los intereses marroquíes posiblemente sea un eslabón más, pues no sé, de otra noticia en la que hemos visto que, por ejemplo, hoy mismo Marruecos ha puesto en funcionamiento una ingente cantidad de helicópteros nuevos, mientras que en España no somos capaces de tener dinero para que la Guardia Civil tenga unas lanchas en condiciones para incluso proteger su propia vida en Barbate. Ese titular del que tú hablas, de que Melilla, que ya lo dijo hace exactamente una semana su propio presidente, avisando de una inminente colonización si no se actuaba de manera inmediata. Bueno, la respuesta que ha tenido la presidencia de Melilla es un paso más, ¿no? Un paso más que supongo que tendrá también mucho que ver en que el presidente de la Internacional Socialista, que es el mismo sujeto que tenemos de presidente de gobierno en España, pues decidiera llevarse el Congreso Mundial, ese en el que se reúnen todos estos socialistas, que me imagino que tienen que estar por de la azotea exactamente igual que el presidente que tenemos nosotros para elegirlo a él como su presidente a nivel internacional, pues hace una semana o dos en Rabat para hacer su Internacional Socialista, que supongo que será el paso previo a concederles, pues no lo sé, la final del Mundial 2030 en el estadio de Casablanca, ¿no? Es decir, a mí me parece que, bueno, me parece no, estoy convencido, lo hemos dicho en este programa en repetidas ocasiones, que además es nuestra obligación, porque para eso nos citas aquí, José Luis, para que demos nuestra opinión e intentar a ver si entre todos, a partir de estas humildes plataformas y estas humildes audiencias, somos entre todos capaces de mentalizar a la población española de que estamos en manos de un auténtico suicida, un señor que ha decidido que la única manera de salvarse él es pegar el pelotazo hacia adelante constantemente y estamos prácticamente inmunizados. Ahora sí, no el COVID, ahora es cuando estamos realmente inmunizados contra una serie de iniciativas permanentes en las que ya nada nos llama la atención. Y eso es un gravísimo peligro. No nos llama la atención nada cuando, por ejemplo, hace 10 años cualquiera de las noticias que tú has dado en tu introducción de 10 minutos sería una verdadera hecatombe, ¿no? No solamente hablar de esas casi 64.000 personas de inmigración que han llegado a España en el año 2024, de las cuales 46.800 han sido a Canarias. Ojo, y no estamos hablando de algo muy importante y muy lamentable. Es que hablamos de las que han llegado, pero no hablamos de los casi 10.000 muertos, 9.700 para ser exactos, que se han quedado en el camino. Es que son 10.000 personas que han fallecido en el trayecto. O sea, es que es un verdadero escándalo para que encima a los que opinamos que la inmigración no puede ser entendida tal y como el gobierno quiere que sea. Incluso hoy he escuchado declaraciones del que entonces era presidente de Canarias, que hoy es ministro, implicado en el caso Koldo hasta las cejas, ¿no? Culpando al gobierno canario de que como el gobierno canario dice que las culpas son tanto del gobierno como de la oposición, que de eso también podríamos hablar, pues ahí sale Ángel Víctor Torres a decir que no, que la culpa es del gobierno canario. O sea, es una indecencia. Yo tengo amigos en Tenerife, tengo amigos en Fuerteventura, que me dicen que aquello es absolutamente insoportable. O sea, pero claro, los que estamos en contra de que la inmigración se entienda de esta manera, pues somos directamente unos fachas, unos ultraderechistas. Yo me hago una pregunta y lo dejo ahí a los compañeros. ¿Para qué sirvió, si no es otra tomadura de pelo más, aquella famosa tournée del presidente del gobierno una vez que había finalizado sus vacaciones precisamente en Lanzarote, visitando Senegal, Mauritania y Gambia? ¿Me pueden ustedes decir para qué sirvió? De verdad, sin alterarnos, ¿para qué sirvió esa visita si resulta que precisamente desde que este señor visitó esos países para decir la burrada de que admitiría 250.000 inmigrantes más en España para formarlos y darles trabajo, no solamente es que no ha traído ninguno en esas condiciones, es que se ha multiplicado por 3 en estos últimos 4 meses la llegada de inmigrantes a nuestras costas? ¿Ha hecho algo el gobierno? ¿Ha hecho algo? Lo único que dice este gobierno es que bienvenidos todos y que hay que repartirlos por las comunidades autónomas. Nunca van a escuchar de mí, jamás, que a un ser humano hay que abandonarlo en alta mar o que no hay que darle cobijo. Eso no lo van a escuchar de mí jamás. Ahora, que eso quiera decir que yo estoy de acuerdo en que la inmigración tenga que ser permitida de esta manera en España, que es la entrada de Europa,
Pues miren ustedes, no estoy de acuerdo, para nada. Entiendo que habría que optar por otras medidas. Estoy en este sentido, en otras cosas no, pero en este sentido estoy bastante de acuerdo con los planteamientos de Vox. Y ahí lo dejo. Sí, sí, Jorge Buxade ha dicho que quien quiera llevar la inmigración a un tema moral es su problema. Esto no es, al contrario, si tienes 10.000 muertos de los 70.000 que han entrado en España, han quedado 10.000 en el mar. Desde luego, ahí es donde habría que tener un problema moral. Aquí no se trata de dejar entrar a la gente ilegalmente en patera, porque esto sería completamente absurdo, ¿no? Lo que hay que intentar es evitar que vengan. En fin, ha abierto varios melones ahí también Leopoldo, Jesús y Julio. Ese chantaje de Marruecos a la Unión Europea, esa situación ahora mismo, claro, la inmigración es una moneda de cambio en esto, ¿no? Y parece que está jugando con eso en una situación en la que España es profundamente débil, ¿no? Julio, Jesús. Jesús, si quieres empezar. Bueno, como queráis, sí. Precisamente, hablar de Marruecos. Los datos estos, que no voy a repetir, que has dado, que han salido hoy, aunque ya los que seguimos el tema de la inmigración día a día, no hace falta que nos vayan diciendo los datos de una manera con exclamaciones, ¿no? Cuando ya vemos que es absolutamente esperpéntico lo que está ocurriendo en España. Cuando dabas los datos de Marruecos y decías que con buen criterio, que por ejemplo Ceuta y Melilla se habían reducido las entradas por mar, pero que habían aumentado por tierra o a nado, ¿no? Y también muchos dirán, bueno, pero ahora ya saltan menos nuestras vallas, porque todos recordamos esos 2.000 que entraron de golpe en Ceuta y tal, saltan menos nuestras vallas porque Marruecos no necesita mandarnos a 2.000 y pico tíos de golpe porque ya nos tiene a sus pies. Cuando digo a sus pies me refiero al gobierno de España. Yo siempre lo digo, en España nuestro rey es uno que acaba en sexto, pero no es Felipe VI, es Mohamed VI. Es decir, aquí se hace lo que el rey sátrapa de Marruecos quiere que se haga en todos los aspectos. Uno de ellos, por supuesto, es la inmigración. O sea, Marruecos es nuestro enemigo, ¿no? Es nuestro enemigo secular desde que nace como Estado, por cierto, muy posterior a la españolidad de las zonas que nos reclama, que nos exige, cuando nunca han sido de Marruecos, entre otras cosas porque Marruecos no existía. Estoy hablando de Ceuta, Melilla y Canarias, que nos las quiere arrebatar y nos las arrebatará como nos arrebató el Sáhara. Ahora se van a cumplir 50 años en 1975, precisamente por la primera de las traiciones de Juan Carlos I, ¿no? Pero el tema de la inmigración es mucho más grave de lo que nos dicen todos los días. Con este bombardeo de datos, que sí que es cierto que son, como decía antes, esperpénticos desde un punto de vista de que aumentan año a año, a veces que ya te van acostumbrando. A mí me recuerda como los asesinatos de ETA, ¿no? Que iban acostumbrando al pueblo, como el tema de la delincuencia, como tantos y tantas cosas que como cada vez son más, pues ya se pierde el foco informativo, salvo que alguna vez haya una explosión de algo que nos haga poner el foco en ellos. O sea, yo siempre he dicho que toda inmigración masiva es mala, aunque sea regular, y toda inmigración irregular o ilegal es mala, aunque sea minoritaria. Y aquí hemos tenido ambas cosas, es decir, la inmigración masiva y además ilegal. Y la hemos tenido durante décadas. Comentaba en el ejemplo Bernabé de la postura de Vox. Yo cuando Vox todavía la inmensa mayoría de sus miembros estaban en el Partido Popular admitiendo la inmigración que había en España hace unos años, algunos ya nos manifestábamos en contra de esta inmigración porque veíamos lo que iba a ocurrir. Si ahora mismo en España hay una población de unos dicen un 14, otros un 17% de personas de origen inmigrante, de nacionalidad distinta de la española, ahí no se tienen en cuenta ni todos aquellos que ya han obtenido la nacionalidad o todos aquellos que ya han tenido hijos en España, por lo tanto esos hijos son españoles como tal. Es decir, hay localidades en España en las cuales más de la mitad de la población, no exagero, más de la mitad de la población es de origen inmigrante. Y entonces eso no es positivo para ninguna nación del mundo. Sabemos que aquí viene gente de Hispanoamérica, en los cuales, por ejemplo, República Dominicana, ellos tienen unas medidas contra la inmigración de haitianos muchísimo más severas que la que aquí tenemos con los inmigrantes de la República Dominicana. Es decir, gente que los dirigentes de la República Dominicana nos mandan aquí a miles de sus ciudadanos para quitárselos de en medio, pero a la vez no permiten que entren inmigrantes de su nación. O sea, es la ley del embudo de siempre, ¿no? También mencionáis lo de los muertos antes de llegar a nuestras costas. Hablo de costas porque la mayoría de los que mueren, no todos, mueren en alta mar. Esto es el típico chantaje emocional que nos quieren hacer a los españoles para que nos sintamos nosotros responsables,
cuando el responsable tiene que ser el que ha hecho el efecto llamada. O sea, yo en ningún momento he dicho que vengan personas de manera ilegal a España, mucho menos jugándose la vida, mucho menos atravesando África, mucho menos pasando meses por países en los cuales, si además sin saber su procedencia, sin saber si son delincuentes o no, si son terroristas o no, sin saber lo que van a hacer cuando lleguen a España. Yo en ningún momento he pedido que vengan. Por lo tanto, yo en ningún momento me puedo hacer responsable de esas muertes. Tienen que hacerse responsables de esas muertes aquellos que con el efecto llamada les han dicho, pero además de manera completamente ya, sin tapujos, venid, que vengan todos los que sean, nos hacen creer. Bueno, me recuerdo Carmen, alcaldesa de Madrid, no, que bien, me alegro cuando entran, cuando saltan la valla, vienen los mejores, sacamos las cifras de delincuencia para ver quiénes delinquen más en España, para ver si lo que vienen son los mejores. O sea, el tema de la inmigración es algo que afecta, es un mal en sí mismo, pero además afecta a todos y cada uno de los problemas de España. Afecta al problema de la seguridad, por supuesto, al problema del terrorismo, al problema de la vivienda, al problema de la precarización de los trabajos, de los sueldos, al problema de los guetos que se están formando en las regiones, en algunas regiones de España, al problema de la educación, al problema de la falta de la pérdida de identidad nacional en muchos lugares de España. Afecta negativamente a todos y cada uno de los problemas de España, los que ya existían. Pero es que además aquí hay una serie de personas que nos hacen creer, y con esto termino, que la inmigración es positiva porque luego te sacan unas macrocifras económicas que te dicen que son gracias a la inmigración. Mentira, es mentira. O sea, aquí efectivamente hay mucha gente que viene de manera legal, hay mucha gente que viene y trabaja legal, hay viene que se comporta de manera legal, y todas esas personas evidentemente habrá que estudiar su situación, y si no estorban, entre comillas, independientemente de que fueran positivas o negativas para la economía, se les podría dejar permitir. Pero en el momento que en España tenemos millones de parados desde hace unos años, el permitir, como ha dicho antes, creo que es Leopoldo, que el presidente de gobierno en esa tournée que hizo por países de África decía que nos vengan cientos de miles de inmigrantes más, que ya les meteremos aquí, pero vamos a ver, eso es un desprecio absoluto a todos aquellos españoles que no encuentran puesto de trabajo, que tienen 5, he leído que hasta 5 puestos de trabajo, me lo decía el otro día un joven personalmente, tiene al cabo de un mes para tener un sueldo digno. El que tiene la suerte de haber conseguido 5, el que no tiene 5, pues no tiene ninguna posibilidad de vivir, ya no digo formar una familia, ya no digo de conseguir una vivienda. ¿No? Entonces, ¿cómo vamos a rescatar de la pobreza, del desempleo, a centenares de miles de personas que no son españoles y que viven en África? Que no cabe toda África, ni toda Asia. Que aquí sobran ahora mismo personas que han entrado de manera ilegal, se han quedado de manera ilegal y como premio se les ha regalado primero el permiso de residencia y luego la nacionalidad. Que aquí sobran todas aquellas personas que están cometiendo delitos y muchos que no están cometiendo delitos, pero que viven absolutamente de las subvenciones porque han venido a eso, que casi la culpa no es suyo, sino el que le da la subvención. Es decir, nos mienten con todo lo relacionado con la inmigración. Y yo me niego a hacerme responsable de nada de lo que le ocurra a un inmigrante ilegal que viene a España porque por el efecto llamada le han llamado otros. En fin, sí, abrimos ya el 2025, Julio Bonmatí, con todas estas cosas encima de la mesa. Dicen que el primer trimestre para Pedro Sánchez va a ser muy duro, arranca también con toda esa cantidad de casos judiciales que no parece que le hagan mucha mella tampoco, pero sí tiene encima de la mesa otras cuestiones, aprobar el techo de gasto, presupuestos generales del Estado, este tema de la inmigración, que desde luego de una forma o de otra, aunque sea jugando un poco la chistera, tendrá que abordarlo con alguna floritura para quedar bien. No deja de ser un problema importante, como lo es también el de la vivienda, ¿no? Que está encima de la mesa y que ya sabemos que este 2025, lo podemos decir ya, estamos a 2 de enero, pero ya sabemos que el resto del año va a continuar habiendo ausencia de oferta de vivienda y que los precios van a seguir creciendo, con lo cual la gente que se olvide de poder comprar una casa. En fin, Julio, hay miles de temas encima de la mesa y parece que ninguno son buenos para Pedro Sánchez. Si no son buenos para Pedro Sánchez, no van a ser buenos tampoco para nosotros, ¿no? Claro, por eso empezaba diciendo que el 2025, bajo mi punto de vista, se presenta un año donde no se va a solucionar ningún problema del 24, algunos incluso que ya venían de antes, pero es que lo más probable es que se generen nuevos problemas y entiéndase por nuevos también que se agraven algunos de los que ya tenemos. Vamos a ver. Pedro Sánchez solo está a un asunto, que es su permanencia como presidente de gobierno. O sea, todo lo demás a Pedro Sánchez le es absolutamente indiferente.
Él está a su permanencia. Entonces, por ejemplo, el tema que con el que hemos empezado, las cesiones a Marruecos respecto a Melilla y a Ceuta. Vamos a ver. Tiene lógica en un país que se establezcan pactos con otros países, pero claro, cuando hay pactos, uno da y uno recibe. O sea, ambos dan y ambos reciben. En este caso, nos tendrán que explicar, a cambio de lo que se ha producido, para en beneficio en tanto en cuanto a la cesión de control aduanero, qué es lo que hemos recibido a cambio. Porque si no hemos recibido nada a cambio, porque podríamos haber recibido algo a cambio y que no nos gustase tampoco el intercambio que se ha producido. Pero es que de momento, hasta donde yo sé, nadie me ha explicado, a lo mejor soy yo que no estoy bien informado, nadie me ha explicado cuál ha sido el pacto. Es decir, ¿qué hemos recibido a cambio? Claro, cuando lo que ocurre es que o no se recibe nada a cambio, o lo que se recibe a cambio no parece satisfacer una equidad, la pregunta que yo me hago es, ¿qué tiene Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de Pedro Sánchez? ¿Qué sabe? Yo no sé si sabe algo, pero la pregunta que me hago, y es legítima que me la haga, es ¿qué sabe o tiene esto Marruecos sobre Sánchez que podría poner en peligro, y ahora vuelvo al principio, lo que más interesa a Sánchez, que es su permanencia? ¿Qué es lo que puede saber Marruecos de Sánchez? Que obviamente, en mi caso, yo no lo sé y creo que los demás tampoco, que puede poner en peligro la permanencia de Sánchez, tal que Sánchez, evidentemente, cuando hace este tipo de pactos, que no son pactos porque son cesiones, en un pacto tienen que generarse derechos y obligaciones para ambas partes, si no, no está el pacto. Así que lo primero que diré es esto. Por eso, claro, como Sánchez quiere permanecer y su permanencia siempre va a ir por la misma vía, la vía de generar mayores problemas o agravar los que ya se tienen o generar nuevos, entonces pasamos a la segunda cuestión, que es la cuestión de los movimientos migratorios que evidentemente no van a dejar de producirse. Ahora mismo es donde estamos, hablo a escala mundial, pero hay una cosa que es obvia. Sí, los movimientos migratorios ahora mismo son imparables, se van a producir. Pero ojo, la cuestión, lo que yo sí que le pido al gobierno de mi país es cómo lo tiene que gestionar. No me vale cualquier tipo de gestión. Hay una cosa que es obvia. Si se han incrementado, es que no se está gestionando bien. Porque la inmigración ilegal, me da igual llamarla irregular que ilegal, para mí es ilegal porque no cumple con la ley. Entonces, la inmigración ilegal, yo no estoy de acuerdo con ella, porque si cualquier ciudadano no cumplimos con la ley, pues evidentemente tenemos consecuencias. Luego, la inmigración ilegal no puede gestionarse de cualquier manera. Hay que ser rotundo con ella. ¿Por qué? Pues porque hay que impedirla con todos los medios posibles, igual que se impiden otras ilegalidades. Así que, y no se está gestionando bien. Y vuelvo a decir lo mismo. ¿Por qué? Pues porque la prueba está que se ha incrementado. Es más, se ha incrementado agravando los problemas que ya agravaban. Porque no es que se haya incrementado y es que a su vez hayan disminuido los problemas que se agravaban con ella. No, es que los problemas que se agravaban se han aumentado. Por ejemplo, el problema de la vivienda se ve afectado por la existencia de una inmigración ilegal, porque todos esos que llegan, al final tienen que buscarse un techo con el que cubrirse y donde refugiarse. Claro, ¿qué ocurre? Bueno, pues que empiezan a ocupar, y cuando digo ocupar no estoy hablando en el sentido de ocupas ilegales, sino que ocupan viviendas, techos de ciertas zonas. Claro, ¿qué ocurre? Que desplazan incrementos de precios a otras zonas. Porque esto es lo que se llaman las ventanas de Everton. Es decir, nos vamos acostumbrando, o sea, al principio te acostumbras a un poquito después subes el escalón, te acostumbras un poquito más, subes un escalón, creo que lo ha dicho Jesús, ¿no? Que nos vamos acostumbrando, esto se llaman las ventanas de Everton en sociología. Y claro, lo que al principio te parece inadmisible, a fuerza de irte incrementando poquito a poco, al final lo que te parecía inadmisible te parece lo más normal del mundo. Te parece lo más razonable, cuando no tiene ninguna razonabilidad. Tiene la misma es igual de irracional y tiene la misma falta de razonabilidad que tenía al principio. No porque se incremente la cuantía gana razonabilidad. La razonabilidad está en el aspecto cualitativo conceptual. Si un concepto es razonable independientemente de la cuantía. Claro. Si un concepto no es razonable, no es razonable. No se vuelve razonable por las cuantías, que es lo que está ocurriendo. Y ahora ya termino. Pedro Sánchez le da igual.
le da igual el techo de gasto, le da igual que no hayan presupuestos, le da igual absolutamente todo, porque Pedro Sánchez solo quiere mantenerse en la Moncloa. Y es más, a Pedro Sánchez yo le adjudico una estrategia de permanencia, vamos a decirlo así, con un cierto punto de originalidad, y voy a decir por qué digo esto. Cuando en la naturaleza los animales, cuando persiguen su seguridad, su permanencia, su supervivencia, utilizan 3 estrategias: atacar, huir o esconderse. Atacar, huir o esconderse. Pero hay una excepción. Hay una excepción. Hay un animal que no se garantiza su supervivencia, su seguridad, que no se la garantiza con ninguno de estos métodos. ¿Y sabéis cuál es? La mofeta. Y todo el mundo sabe lo que hace la mofeta. Que sube el rabo y obsequia con un fétido cuesco que hace que todo el mundo que está a su alrededor tenga que salir ellos huyendo. Bueno, pues esta es la estrategia de Sánchez. Sánchez es una mofeta. Y para su permanencia lo que hace es que, pues evidentemente, estar todo el santo rato otorgándonos, dándonos, regalándonos fétidos cuescos. Que nos repugnan, pero que nos repugnan, y él se mantiene donde quiere estar. Él es el que permanece en ese sitio y hace que sean los demás los que se tengan que ir. Podría ser también la estrategia del pulpo, ¿no? De echar tinta, o del calamar, ¿no? Echar tinta Pero el calamar echa tinta para taparse él, para cubrirse, para que no le vean. En cambio, la mofeta lo que otorga es para que te tengas que salir de allí corriendo, porque como te quedes un rato, vamos, que allí no hay quien aguante el olor. Sí, de hecho es un aniquilador, ¿no? Pedro Sánchez. Sí, no. Que la fetidez de la mofeta es tóxica. Claro, no, pero digo que el propio Pedro Sánchez es aniquilador no solamente de la oposición, que la consigue neutralizar, como si tuviera anticuerpos especiales contra esa oposición. Es aniquilador de sus propios aliados. No, y de su propia gente. Disculpa, Leopoldo, termino. Él instrumentaliza a la gente. Pedro Sánchez es un señor que la gente para él es un instrumento. Pedro Sánchez se caracteriza porque él solamente ve a la gente, incluso a la propia, como un instrumento. Mientras le es útil, vale, lo quiere a su lado. Y el día que deja de serlo, lo desprecia, lo aleja. Sí, ¿sabes? Disculpa, Leopoldo, Leopoldo quería más. No, quería decir que algún día, Julio, tendremos que analizar aquí con calma un programa entero, incluso si José Luis lo decide, cuánta culpa tiene la pésima oposición que tenemos en nuestro país para que todo esto que estamos hablando de Pedro Sánchez siga siendo una realidad. No sé, ¿me estáis escuchando, no? Sí, perfectamente. Sí, vale, es que había perdido un momento la imagen, o sea, que creo que eso no lo hemos dicho, pero yo te voy a recordar unas palabras, José Luis, que son mías, trabajadas. Hoy precisamente he firmado una columna de opinión en EDA TV News, en el digital, que me han compartido otros medios digitales también, y que venía a decir algo así: el narcisismo se caracteriza por la grandiosidad, el orgullo, el egoísmo y la falta de empatía. El maquiavelismo se caracteriza por la manipulación y explotación de los demás, la ausencia de moralidad, la insensibilidad y la crueldad. Y la psicopatía se caracteriza por un comportamiento antisocial continuo, una impulsividad, un egoísmo y unos rasgos insensibles y crueles. Julio, ¿te suena algo de esto que podríamos aplicar al habitante de hoy en día de la Moncloa? Yo creo que es absolutamente lo que define la personalidad del señor que tenemos en el gobierno. Y dicho esto, y haciéndome eco de tus últimas palabras, Julio, en las que estoy bastante de acuerdo, pero yo creo que fíjate, que yo voy un paso más allá. Yo creo que todo lo que tú has dicho, Julio, es lo que Pedro Sánchez era hasta hace aproximadamente un par de años. Lo hemos visto precisamente en su manual de resistencia, que yo me leí. O sea, me costó lo mío, porque la verdad es que de este señor no lo quiero ni lejos, o sea, ni gratis. Pero me lo leí porque creo que corresponde a mi profesión de periodista estar informado, y el manual de resistencia lo que viene a reconocer, y eso lo digo también desde un punto de vista objetivo, no se me caen los anillos, en que Sánchez es un verdadero líder. Lo he dicho siempre, es un gran líder, un líder para el mal, un líder para representar esta triada oscura que acabo de definir con el narcisismo, el maquiavelismo y la psicopatía, que es lo que engloba a este señor, lo que lo retrata.
pero no deja de ser un líder. Si toda esa capacidad que tiene para el mal lo hubiera utilizado para el bien, creo que tendríamos un gran presidente del gobierno. Pero recuerda, Julio, grandísima parte de culpa de todo lo que nos está pasando a los españoles es la pésima, flojísima oposición que tiene este señor en el Congreso de los Diputados, que es una oposición tan ridícula que incluso cuando hace algo bien, como por ejemplo en la última votación, unirse a Junts para que no se subieran determinados impuestos, la máquina mediática sincronizada, perfectamente engrasada de la izquierda, lo vende de tal manera que incluso ridiculiza a la derecha y ridiculiza a Feijóo. Evidentemente, fíjate, voy a decir una aportación, ¿no? Yo soy un convencido de que si Isabel Díaz Ayuso fuera la candidata a la presidencia del gobierno en representación del Partido Popular, posiblemente la derecha tendría muchísimas más posibilidades de alzarse con una mayoría absoluta que las que tiene siendo Feijóo el candidato. Y voy terminando. Mi opinión en este sentido, lo digo para que nos entendamos, porque, bueno, nos entendemos perfectamente, al final es mi opinión, ¿no? Pero creo que, al menos mi obligación, la que yo entiendo que es mi obligación como español, como persona que quiere contribuir en su justa medida y en sus posibilidades a intentar dar un cambio en la mentalidad de todos aquellos que siguen creyendo en Pedro Sánchez, porque no es un problema que nosotros cuatro hablemos aquí, seguro que ninguno vota a Pedro Sánchez. El problema no lo tenemos nosotros, el problema lo tienen esos 7 millones de españoles, entiendo, el 50% por culpa de un analfabetismo importante que todavía se predica en España y el otro 50% por unos intereses evidentes porque les interesa que este señor siga ahí, pero en cualquier caso estamos hablando de 7 millones de españoles que todavía son capaces de votar a un tipo que nos lleva mintiendo y engañando como bellacos desde hace 6 años y medio. ¿Eso cómo lo corregimos? ¿Cómo corregimos eso? Porque si yo, no sé, como empresario, tengo un tipo en mi empresa que no hace más que hacerme el mal, que hacerme, que engañarme, etcétera, evidentemente no le voy a renovar el contrato. Lo que voy a hacer es quitármelo de en medio. Pues España no se quita de en medio a Pedro Sánchez. Le sigue votando de una manera bastante escandalosa. Yo creo que Pedro Sánchez, y termino, Julio, a diferencia de lo que tú has dicho, yo creo que hoy en día Pedro Sánchez para mí es una combinación explosiva. Es una especie, para que nos entendamos, una especie de cóctel Molotov con piernas. Y me voy a explicar en 3 frases. Está cogido por sus partes y chantajeado hasta no sabemos dónde, coincido contigo, Julio, en todo lo que tiene que ver con Marruecos, porque es un escándalo todo lo que este señor hace para con Marruecos sin que ningún español entendamos el por qué y para qué. Todos nos imaginamos que lo tienen que tener muy chantajeado. No sé si algún día el CNI o el CSIC o alguien nos dice exactamente por qué. Supongo que todo saldrá, ¿eh? Tardaremos años en enterarnos, pero saldrá. Por otro lado, está totalmente acuciado por la justicia, pero claro, como es un tipo que tiene en su mente una psicopatía global en el que ni siente ni padece y todo le da igual, pues a ver, cualquiera de nosotros que estuviera no acuciado por la justicia de la manera que está este hombre, sino un 5%, yo creo que nos habría dado un infarto, porque es insoportable vivir así con esa presión constante, ¿no? La única manera de soportar eso es que todo te dé igual. Pero en cualquier caso está acuciado por la justicia española hasta límites insospechados. No lo hemos visto nunca con ningún presidente ni nada que se le parezca. Y finalmente, uniendo estos dos conceptos, cogido y chantajeado por Marruecos y acuciado por la justicia española, pues no le queda otra, está obligado a seguir. No es que quiera seguir porque el poder es lo único que le interesa. Yo creo que eso, Julio, es hasta hace 2 años. Hoy ya no es que le interese el poder, no. Es que está obligado a seguir en el poder porque es la única manera de controlar que todo lo que yo he dicho antes no le explote sin tener un control previo. Porque este señor será todo lo que queramos que sea. Perdóname el taco, pero gilipollas no es. Entonces este señor sabe que no, de tonto no tiene un pelo. Y este señor sabe que en el momento que pierda el poder, va a tener muy complicado caminar por cualquier ciudad de España y va a tener muy complicado no acabar en un banquillo y bastantes años en la cárcel, porque le ha hecho mucho daño a este país y mucho daño a su democracia y mucho daño a los pilares que tantos años nos ha costado a otros, no a mí, sí, más bien a mis padres y a mis abuelos, constituir lo que hoy estamos disfrutando como sociedad. Y todo ese daño lo tiene que pagar.
Yo soy un convencido de ellos y abogo por ello. No, va a dejar tierra arrasada dentro de su propio partido, que después de Pedro Sánchez tiene que haber Partido Socialista. Julio, permíteme un segundo por alusiones. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, un segundo por alusiones. Permíteme, Jesús, voy a terminar. Estoy de acuerdo contigo, Leopoldo. Yo cuando le digo que lo único que le interesa es el poder, estoy de acuerdo contigo. Yo ya no es el poder simplemente para ejercer el poder, es que estoy de acuerdo contigo. Ahora mismo mucho de ese poder le interesa porque es la única forma que él tiene de poder controlar la situación que has expresado. Es que estoy completamente de acuerdo. Es decir, él ahora mismo no está volcado en ejercer ese poder para digamos, tomar decisiones sobre España. Es para tomar decisiones respecto, voy a decirlo en estos términos y lo pongo entre comillas, es para tomar decisiones de protección personal. En el más amplio sentido de la palabra, que estoy de acuerdo contigo, Totalmente de acuerdo. O sea, sí. No, si ahora mismo, y la prueba está, la normativa que se ha publicado en el último año. Se ha publicado poquísima normativa, se ha aprobado poquísima normativa y lo poco que se ha aprobado ha sido ¿para qué? Pues para él garantizarse su seguridad desde el poder y ejercido de una forma como no debe ser. Y disculpa, Jesús, y gracias. Nada. Jesús, además, has dicho prácticamente también una cosa que iba a decir yo. Yo creo que algún día se estudiará la figura de Pedro Sánchez, esperemos que muerto y esperemos que muerto pronto, es decir, que no tengamos que esperar, porque este tío se va a perpetuar el poder, tipo Fidel Castro, todo lo que le dejemos los españoles. Algún día se estudiará su figura porque es una persona fundamental dentro de la política mundial. Me explico, digo, joder, pero con lo tonto que es, que no, que me ha dicho Leopoldo, que de tonto nada. O sea, este tío está puesto ahí para hacer daño a España, pero a la vez, como tirano que es, sabe que ha hecho tanto mal a España, aunque a los suyos no les parezca, que como deja algún resquicio para que se lo quiten de en medio, puede pagar sus maldades. Por lo tanto, se va a asegurar su futuro. Yo siempre le he llamado el corcho porque es verdad. O sea, cuando parece que le estás hundiendo, le llevas para abajo y sale, incluso sale a flote con la misma tranquilidad y riéndose de todas las cosas que le han pasado. Un ejemplo. Se nos está olvidando, no a los que estamos aquí delante ni a los que se están viendo, lo que ha ocurrido en Valencia hace poco, más de 2 meses, cuando él ha sido todo el régimen culpable de lo que ha ocurrido, pero Pedro Sánchez ha sido, y su gobierno, muy culpable de lo que ha ocurrido, y ahora las únicas manifestaciones que hay es para reclamar la culpabilidad del Partido Popular, que también ha tenido culpabilidad. Pero ya parece que él se ha quedado, como en otros muchísimos temas, eximido de su responsabilidad y de su culpabilidad. Cuando este tema, en cualquier nación del mundo, de las que llaman los progres de nuestro entorno, habría hecho no solo que habría caído el gobierno autonómico y nacional, sino que las calles estarían ardiendo. ¿Os imagináis que en la mitad de las cosas que nos molestan a los que no somos seguidores o votantes de Pedro Sánchez, la mitad, bueno, o una quinta parte, le estuviera ocurriendo si estuviera gobernando al revés un partido de derecha, centro derecha, extrema derecha, como lo quieran llamar, estarían las calles ardiendo desde hace años. Es más, seguro que no se habría mantenido ese gobierno durante un tiempo. Y aquí el pueblo español está tolerando todas y cada una de las cosas que hace este tirano. Por eso, cuando se analice de una manera histórica o en las universidades, en ciencias políticas, se explique esta tiranía, habrá que evaluar primero cómo era el tirano y cómo el pueblo español ha permitido que este tirano se haya mantenido en el poder durante tanto tiempo, cuando ya en su partido se le echó por ser un tirano y ser un delincuente, cuando ya se ha visto que se ha ido rodeando de lo peor de cada casa, de terroristas, de golpistas separatistas, de defensores de los violadores de las mujeres, de lo que hemos estado hablando hace un momento de la inmigración ilegal. Todos sabemos que nos ha entregado, España se la ha entregado a su enemigo, como decía antes, Marruecos. Y todo eso lo está tolerando el pueblo español. Porque Pedro Sánchez, lo he dicho muchas veces, es una consecuencia lógica del régimen del 78. Lo que ocurre es que como el régimen del 78 ha ido destrozando España pasito a pasito, esas consecuencias cada vez son más tóxicas y más nocivas. Antes hablaba Julio de la ventana de Overton y ponía un ejemplo, efectivamente, una situación injusta porque se dilata en el tiempo no deja de ser injusta, al revés, es mucho más injusta porque se está dilatando en el tiempo. ¿Pero qué se hace? Que la mayoría de la gente la considere como algo anormal y como es algo normal, pues hay que tolerarla, cuando es todo lo contrario. Si cualquiera de los que estamos aquí, todos los días pasamos por la calle y todos los días nos da una colleja a un vecino,
por muy normal que sea eso, no solamente no es bueno, sino que es muy grave porque además se produce todos los días. Y eso es lo que está pasando en España. En España se está permitiendo que todos y cada uno de los fenómenos delictivos, criminales contra el pueblo español cometidos por su clase política desde hace 50 años, no solamente no se haya solucionado ninguno de ellos, como bien decía Julio antes en el inicio del programa, de que el año que viene será posiblemente peor que este, y no nos equivocamos si no se hace nada, sino que de todas esas cosas nos hemos ido acostumbrando a ellas y las hemos ido tolerando y hemos permitido que venga un sujeto despreciable sin ninguna moral, en este caso Pedro Sánchez, y que diga, con estos tipos que tengo yo aquí, puedo hacer lo que quiera. Y con esto termino. Siempre te lo digo, José Luis, y no por llevarte a la contraria, pero es para demostrarle al pueblo español las mentiras. Cuando tú siempre dices, Pedro Sánchez o el Partido Socialista no ha ganado unas elecciones, yo siempre te rectifico, digo, no, Pedro Sánchez ha ganado las elecciones. En España gana las elecciones el que sale elegido presidente del gobierno. Tenga de los 350 diputados 100, 50 o 27. Si sale elegido presidente del gobierno, ha ganado las elecciones. ¿Por qué? Porque los 350 diputados eligen el presidente del gobierno. El problema es que tenemos un régimen en España que permite que un tipo, sin ganar el número de votos en las elecciones y rodeados de lo peor de cada casa, terroristas, separatistas, golpistas, partidos que nacen un día para defender una zona de España, luego desaparecen pero le dan el voto, tipo Sumar, Podemos, etcétera. Toda esta gente quieren que haya un tipo como Pedro Sánchez porque jamás iban a verse, ni en sus sueños más húmedos, se iban a ver que en una situación como esta. Y entonces, por supuesto que le van a seguir apoyando. Entonces, ¿quién va a ganar las elecciones? ¿Quién saque más votos? No. Quien consiga que un tipo que sea afín a todos ellos siga siendo presidente del gobierno. Por eso hasta dudo de que haya unas elecciones algún día justas en España en los próximos años. Eso, sí, nos vamos a tener que ir con una noticia que antes apuntaba Leopoldo Bernabéu y que me parece que es importantísima. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos ha concluido un informe, tiene un informe final de esa comisión sobre la pandemia del coronavirus. Ha criticado duramente a las autoridades norteamericanas que fueron seguidas por otros países, aunque es verdad que parecía que quien estaba instrumentalizando todo era la Organización Mundial de la Salud, que depende de Naciones Unidas y que no es tanto científica como política, pero ha criticado a las autoridades norteamericanas por apresurarse a imponer, igual que hicieron o hicimos otros muchos países del mundo, casi todos, medidas que fueron draconianas en la mitigación de una supuesta infección, un virus, una pandemia, sin una base científica real. Eso es lo que dice la Comisión. Ha denunciado imposiciones arbitrarias, han sido años ya de pesquisas y decenas de interrogatorios y también interrogatorios, lógicamente, a científicos, a médicos, a gente que sabía de esto, y el Capitolio ha concluido finalmente que no hubo base científica para mascarillas o, por ejemplo, el confinamiento, que se siguieron todos los países, daba igual que fuera una dictadura, que fuera China o que fuera España o Francia o Estados Unidos, todos hicieron básicamente lo mismo, seguidos por esas indicaciones de la Organización Mundial de la Salud, que ya decimos que no tiene tanto base científica como política, porque no hay muchos científicos que no pueden tomar parte por criterios ideológicos, no pueden tomar parte en esa organización ni en las comisiones que trabajan. En fin, lo apuntaba antes Leopoldo. Si queréis nos tomamos un minuto cada uno para despedirnos y razonar sobre esta triste noticia, porque lo mejor que nos podía pasar es que nos hubieran quitado 2 años de nuestra vida o 3 en esto, o arruinar nuestros comercios o nuestras tiendas, o cerrar restaurantes y hoteles, en fin, y vacunarnos obligatoriamente o meternos líquidos extraños en nuestro cuerpo, supuestamente porque era la única forma de salvar la vida. En fin, Leopoldo, habrías tú con eso. 1 minuto cada uno. Mi minuto es muy sencillo. Lo primero que quiero preguntar a los 4 y a toda la audiencia, evidentemente no para que me contestéis, pero quiero preguntarlo porque me apetece, es: ¿alguien le va a pedir perdón al mundo por esta sinvergonzonería que se ha llevado por delante millones de vidas y nos ha costado a todos 2 o 3 años, como tú dices, de clandestinidad y de no tener claro a dónde íbamos? ¿Alguien le va a pedir disculpas al mundo? Supongo que no. Y luego termino muy sencillamente. Muface, no estoy en absoluto de acuerdo con que a los funcionarios se les pague un seguro privado, mientras al resto de españoles que trabajamos en empresas privadas, si queremos un seguro privado, nos lo tenemos que pagar nosotros. Lo dejo ahí claramente. Valencia, 3 manifestaciones, vivo aquí. 150.000, 100.000, 80.000, cada vez menos. Y todas las manifestaciones contra Amazon. Ojo, vivo aquí.
tengo infinidad de amigos que han sido perjudicados por la DANA y ya han recibido las primeras ayudas de la Comunidad Valenciana. 0 euros del Estado. Y en cambio las manifestaciones siguen siendo contra Amazon. Qué curioso. Mirar a ver quién las organiza. Y por último, José Luis, no te olvides de Venezuela. Tenemos que estar al lado de ellos porque el próximo 10 se juegan su futuro por muchísimos años. O es el día 10 o ya no es. Sí, señor. Bueno, supuestamente los dos van a intentar tomar, los dos contendientes políticos van a intentar tomar posesión es muy probable que el opositor a Maduro sea detenido incluso en ese intento. En fin, vamos a dejarnos con ese tema ya para la semana que viene. Julio, acerca de este asunto. Bueno, yo muy rápido, vamos a ver, en la cuestión del COVID, hay una cosa que creo que es obvia. Es decir, el método científico brilló por su ausencia, porque el método científico no se pudo aplicar, no es que no se pudo aplicar en el sentido de que lo tuvieran imposible, sino que no lo aplicaron porque para poderlo aplicar y ser riguroso con él hay que hacer unas hipótesis, hay que hacer unos contrastes de esas hipótesis, eso requiere un tiempo y allí las decisiones, las medidas las tomaron, bueno, pues de una manera muy rápida e improvisada. Evidentemente el método científico brilló por su ausencia. ¿Qué ocurre? Pues que ahora cuando ha habido tiempo de observar o de analizar si se actuó con el método científico, evidentemente la evidencia se pone de manifiesto. Como digo, no se aplicó y ahora la pregunta es, ¿qué hubiera ocurrido si se hubiera aplicado? Claro. Y estoy de acuerdo con Leopoldo. Eso sí, y yo sí que le voy a contestar a su pregunta, aunque él creo que también la ha respondido. No, nadie va a responder, nadie va a tener consecuencias y nadie va a asumir ninguna responsabilidad. No. Lo sé. Vamos, yo es que pondría la mano en el fuego y no me quemo que va a ser así. Sí, seguramente sí. Jesús, el tema del COVID, que bueno, era algo esperable que esto era así y que alguien lo tendría que decir en algún momento, ¿no? La tristeza es que es la primera vez que yo recuerde, y me matizáis si no es así, que todo el planeta, daba igual la orientación política, el país, el continente, tomaban medidas parecidas, ¿no? Inspirados por esa extraña Organización Mundial de la Salud, que parece ser de todo menos de la salud. Así es. He empezado en el programa diciendo precisamente eso, que ahora que estamos en Navidad, a mí no se me va a olvidar jamás cómo se nos ponía como criminales aquellos que precisamente lo que no queríamos era soyuzgarnos bajo el yugo de los criminales, de los que se estaba demostrando poco a poco que son criminales, que evidentemente yo también soy de los que dicen que no nos van a pedir perdón, no lo van a ocultar de alguna manera, bueno, de muchas maneras, y es más, cuando sea a lo mejor este eco mayor, pues nos empezarán a atizar con otro mantra, el del cambio climático y todas estas historias, para hacer otra vez exactamente lo mismo y otra vez obligarnos a hacer cosas que luego pueden ser inconstitucionales, que tampoco ha pasado nada. Ya en España, aquí hay dictámenes del Tribunal Constitucional de que ha habido una serie de cosas que se han hecho de manera inconstitucional y no ha pasado absolutamente nada. Mientras que con otras, pues automáticamente se va para atrás la ley o lo que sea que se declare que es inconstitucional. No va a pasar nada, porque, como he dicho antes, precisamente, a los que nos llamaban criminales hemos sido los que hemos seguido demostrando que teníamos mucha más razón que ellos y que precisamente los criminales eran ellos. Por eso yo no se lo voy a perdonar nunca. No se me va a perdonar que en estos días te decían que tenías que sentar en W en las casas, que no podías ir a ver a los abuelos, que no podías verles en Navidad. Muchos han muerto de otras cosas relacionadas con sus enfermedades porque no se les ha tratado. Muchos han muerto de pena porque nadie les ha ido a ver. Y a mí esas cosas no se me van a olvidar jamás. Y por lo tanto, aunque no nos pidan perdón, yo intentaré de alguna manera que se haga justicia con este tema. Claro que sí. Bueno, lo intentaremos. Ya incluso hubo 2 sentencias del Tribunal Constitucional contra esas medidas. O sea que en España también hemos tenido sentencias que anularon parte de las medidas que se adoptaron urgentes por Real Decreto por el Gobierno de España. En fin, nos vamos a tener que marchar, queridos amigos. Querido Julio Bonmatí, muchas gracias por estar con nosotros y feliz año nuevo. Sí, como siempre, un placer y feliz año nuevo para todos. Gracias. Jesús Muñoz, muchas gracias. Lo mismo, feliz año nuevo. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y todos podemos hacer un poquito más de lo que hacemos para que cambie la situación. Seguro que sí. Leopoldo Bernabeu, muchas gracias, amigo. Feliz año nuevo. Un placer estar con vosotros. Un placer. Feliz año nuevo a todos.
Gracias, amigos. Que tengáis buena noche. Hemos llegado al final del programa, son las 10 de la noche, las 9 en las Islas Canarias. Les invitamos a que continúen aquí conectados y nos sigan. Mañana volveremos otra vez a estar con ustedes a partir de las 9 de la noche, aquí en Noche de Estado de Alarma, para contarles lo que ocurre en España y en el mundo. Que tengan un feliz descanso.